Hoy vamos a estar terminando eh, de ir a través de algunos puntos importantes de Malaquías, así que yo quiero que vayas al libro de Malaquías. Y Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, está antes de Mateo. Y hemos hablado sobre cómo Malaquías habla sobre nuestra devoción y también cómo para Dios es importante la familia y el matrimonio, y cómo no podemos desconectar nuestra devoción a Dios de cómo servimos, ni tampoco podemos desconectar nuestra devoción y nuestra espiritualidad de nuestras familias, ¿verdad? Pero hoy vamos a tocar a otro tema, y yo creo que si yo les preguntara a ustedes cuáles son algunos de los temas con los cuales tienen necesidad de crecer en su vida, tal vez algunos de ustedes dirían, ¿por qué no seguimos aprendiendo acerca de la familia, acerca de los hijos, acerca de los matrimonios, ¿no? O cómo lidiar con los problemas en nuestras vidas. Y creo que uno de los temas que a veces escucho mucho en el matrimonio es, por qué no se habla más acerca de la sexualidad en el matrimonio, cómo disfrutar la sexualidad? Y aunque todas estas situaciones son reales en la familia y en nuestra vida y son importantes y que la palabra de Dios también aborda, creo que en ocasiones una de las áreas en donde no pensamos mucho, que puede ser un problema de nuestra vida espiritual, son las finanzas. ¿Y cuántos de nosotros realmente pensamos, cómo me gustaría aprender más acerca de lo que Dios piensa acerca del dinero? Casi muchos diríamos, no, es un tema que no me interesa mucho que se toque. Es más, es un tema que a veces nos pone incómodos. O es un tema que en ocasiones no queremos que Dios toque, ¿no? Decimos, no, no, si se habla de finanzas, ese tema no se toque, por favor. Porque en ocasiones no pensamos que la forma en cómo nos relacionamos con el dinero pueda llegarse a convertir en un problema. Pero a través de la escritura Dios habló mucho acerca de cómo debemos de relacionar con las finanzas y con el dinero, y cómo el dinero puede llegarse a convertir, si no tenemos límites, se puede convertir en nuestra vida en un problema, hasta se puede convertir en un Dios. Es más, Jesús habló de finanzas más que cualquier otro tema. Si tú lees las escrituras que Jesús habló de finanzas, te vas a dar cuenta que son intensas. Habló la forma en cómo debemos de relacionarnos con el dinero. Y creo que como familias y como matrimonios, como individuos, un tema importante es el tema de las finanzas. Ahora, yo quiero que vayamos a Malaquías y fíjate bien cómo nos habla. Vamos a tratar de entender esta escritura de la manera correcta. Capítulo 3, verso 7 de Malaquías dice: desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, ¿cómo hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me está robando. Traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Pero ustedes, dice, por ustedes reprenderé al devorador, para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vid en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones los llamarán ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicia, dice el Señor de los ejércitos.
Padre, te doy gracias por tu palabra y te pido que me ayudes a compartir tu palabra, Señor, de una manera fiel y de una manera correcta. Padre, ayúdanos a entender y danos un corazón para poder comprender tu palabra y Señor, ser personas que obedecemos y confiamos en lo que tu palabra nos dice. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al doctor? Que tuviste tu físico. Yo sé que hay muchas personas que no les gusta ir al doctor. Dicen, ¿para qué voy al doctor? Y posiblemente es porque llega una cierta edad que si tú vas al doctor, como que tienes miedo que te vayan a encontrar algo, ¿no? Te sientes mal y en ocasiones dice, todo está bien, no prefiero al doctor. Pero ir al doctor es importante porque cuando te hacen exámenes, los exámenes te ayudan a revelar si estás bien de salud o si hay algún problema en tu vida. Ahora, muchos de nosotros en ocasiones no consideramos que el área de las finanzas pueda afectar nuestra vida espiritual, pero si te das cuenta, cuando Dios habla de las finanzas, en este caso, Él comienza diciendo, desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Y luego hace una invitación y dice, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Lo que aquí Dios está diciendo, fíjate bien, muchas ocasiones esta escritura se ha malentendido, porque se piensa que lo que Dios está hablando es sobre el diezmo solamente, ¿ok? Pero lo que Dios está hablando realmente, y el corazón de lo que está hablando, es de que Dios dice, se han alejado de mí. Entonces el pueblo dice, ¿en qué nos hemos alejado de ti? Y dice Dios, bueno, en que han dejado de ser generosos. Y tu falta de generosidad es un reflejo de que te has alejado de mí, porque has dejado de confiar en mí. Ahora, muchos de nosotros no pensamos que las finanzas sean un problema, y ese es un problema en sí, el no darnos cuenta cuando nuestros corazones nos hemos alejado de Dios. Y que pensamos, estamos bien, y dice Dios, no, pero déjame, te hablo lo que mi palabra dice, porque la palabra de Dios es como una lámpara, nos alumbra. En ocasiones podemos pensar que todo está bien en nuestra vida, hasta que tú no te expones a la palabra, y la palabra te alumbra, y la palabra te muestra, la palabra te escudriña. Entonces Dios nos habla al corazón, y nos muestra las áreas en donde tal vez no estamos bien, y nos estamos alejando de Dios. Entonces, aquí Dios está diciéndole al pueblo de que un síntoma de alejarse de Él es cuando dejamos de ser generosos. Y ahorita vamos a ver por qué. Y luego hay una escritura que por mucho tiempo a mí me causaba dificultad comprender. Porque al igual que ustedes, cuando se trata de las finanzas, es algo que cada uno de nosotros tenemos que a veces procesar en nuestro corazón y decidir obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Todos. O sea, el hecho de que yo esté aquí no significa que algún día yo no tuve que procesar el área de las finanzas en mi vida y batallar. Por ejemplo, en mi matrimonio, Saraí es más generosa que yo. Ella podríamos decir que ella es generosa en sí, ¿no? Ella puede dar todo y no le importa, y yo soy más calculador, yo soy de las personas que digo, espérame, hay que pensarle, pero he ido aprendiendo y he ido confiando en lo que la palabra de Dios dice. Y esa era la escritura en la que en ocasiones yo tenía un problema cuando dice el versículo 8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Dice, pues ustedes me están robando. Ahora, piensa por un momento lo que Dios está diciendo. Cuando nosotros dejamos de ser generosos, dice Dios, me está robando. Entonces, yo pensaba, ¿cómo alguien le puede robar a Dios? Y a lo mejor es una pregunta que también tú te haces. ¿Cómo es que podemos robarle a Dios? Si Dios es el dueño de todo. Dios no necesita de nuestro dinero, ¿verdad? Él es el dueño de todo. Entonces, ¿cómo
¿Cómo es que le robamos a Dios? Bueno, la forma en que debemos de entender esto es de que realmente lo que Dios está diciendo, me defraudan cuando ustedes dejan de ser generosos. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos da todas las cosas, un propósito de que Dios nos bendice, es para que nosotros seamos generosos. Y la generosidad es para que el propósito de Dios se cumpla, para que la obra de Dios sea una realidad, para que la iglesia sea un lugar donde los pobres y los necesitados son ayudados, para que el evangelio sea predicado, para que la obra de Dios continúe. Cuando nosotros dejamos de ser generosos, defraudamos de una manera en que la obra de Dios en ocasiones no avanza como debería de avanzar. No podemos ayudar como pudiéramos ayudar. Entonces lo que Dios está diciendo, no tanto me estás robando finanzas, sino me estás robando que al dejar de ser generoso, no permites que mi obra avance como debería de avanzar. ¿Sí? No podemos suplir, dice Dios, no podemos ayudar al pobre, no podemos ayudar al necesitado, porque la falta de generosidad defrauda el propósito de Dios. Entonces es a lo que Dios está refiriendo, no tanto en que le estamos quitando a Dios su dinero, sino que le estamos impidiendo a Dios cumplir su propósito, porque Dios nos ha dado, pero detenemos lo que Él nos ha dado para poder bendecir a los demás. Tal vez muchos de nosotros pensaríamos, pues, no lo había visto de esa manera, ¿no? Pero lo que Malaquías nos está hablando no es tanto en sí de un número, nos está hablando de la condición del corazón. Porque si te das cuenta, cuando Dios comienza y dice, ustedes se han apartado, o sea, el corazón de ustedes está lejos de mí. Pero si te das cuenta, no es una reprensión ruda de parte de Dios, sino es una invitación. Porque después dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Y si te das cuenta, y si tú lees la palabra de Dios, este es el único lugar en donde Dios invita al pueblo a probarle. No hay otro lugar, tú puedes leer, pero es el único lugar en donde Dios dice, pruébame, pruébame, pruébame. Si tú comienzas a ser fiel, pruébame. Si yo no soy capaz de abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición sobre tu vida, hasta que sobreabunde. Pero es el único lugar en donde Dios nos invita a probarle, porque ese es un acto de confianza. Entonces, muchos han dicho, yo no creo en el diezmo. Jesús habló del diezmo, y una de las maneras en que Jesús habló del diezmo, Él habló del diezmo y dijo, es importante que ustedes diezmen, pero sin olvidarse de la misericordia y del amor por la gente. Porque es posible diezmar, pero ser gente que no tenemos misericordia. Y Jesús reprendió mucho a los fariseos que daban, pero se olvidaban de la misericordia. Jesús nunca dijo, dejen de diezmar, sino dijo, sigan diezmando, pero nunca se olviden de la misericordia, nunca se olviden del amor por el necesitado, por el pobre, por los huérfanos, por las viudas. Nunca se olviden de eso. Entonces, hoy quiero llevarte a entender cómo podemos desarrollar en nuestra vida una vida de generosidad. Mi intención no es poner culpa sobre tu vida, ni manipularte. Quiero que entiendas que cuando yo hablo de finanzas, lo hago con mucho temor y temblor delante de Dios, porque no quiero hablar más allá de lo que la palabra de Dios dice, pero también tengo la responsabilidad de decirte lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que es la generosidad. Si yo no, te lo he dicho miles de veces, si yo no te comparto la palabra de Dios acerca de la generosidad, te estoy robando de lo que Dios quiere que tú sepas. Entonces, lo primero que tenemos que entender es de que el ser generosos comienza con tener la mentalidad correcta. Y yo quiero que tú digas conmigo, todo es un regalo de Dios. Míralo de esa manera. Todo es un regalo de Dios. Todo lo que tenemos. ¿Sí? No hay nada, absolutamente nada, que tú y yo no hayamos recibido de parte de Dios. La salud es un regalo de Dios. Que hoy nos hayamos levantado con salud, con fuerzas, es un regalo de Dios.
El trabajo que tú tienes es un regalo de Dios, viene de Dios. El que tengas ciertas habilidades, que tengas inteligencia para trabajar y hacer ciertas cosas que nadie más sabe hacer más que tú, ese es un regalo de Dios. Es como Dios nos creó, con habilidades, con dones, con talentos. Dios nos los dio. Entonces, todo lo que tenemos es de parte de Dios. Tú y yo solamente somos administradores. No hay en la palabra de Dios algo que nos enseñe que tú y yo seamos dueños. Y un administrador es alguien que solamente está... ¿Alguien de aquí hace trabajo de administración en sus trabajos? ¿No? Pero un administrador es alguien que cuida los bienes de su señor. Es decir, su dueño o su señor le da sus bienes y el administrador los cuida, los administra para que se usen de la mejor manera. Entonces, tú y yo no somos dueños desde la perspectiva de Dios. Tú y yo solamente somos administradores y Dios busca que como administradores seamos fieles con las cosas que Él nos da. Ahora, Primera de Crónicas 29, versos 13 y 14, dice así. Fíjate bien, dice: por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Fíjate bien, David, el rey David, está a punto de dar una ofrenda para que se construya el templo y él viene y lo primero que él hace, él reconoce que Dios es dueño de todo. O sea, Dios es dueño de todo. Y dice, no solamente reconoce a Dios como dueño, pero luego dice, lo que te damos porque lo hemos recibido de parte de ti. Entonces, di conmigo, no soy dueño. O sea, eso es importantísimo entender. Para que nuestros corazones sean generosos, debemos entender que lo que tenemos Dios nos los da. Isidro estaba hablando ahorita y decía, si nos enfermáramos, no pudiéramos trabajar. Hasta ese momento, hasta cuando perdemos la salud, es cuando logramos entender cuán frágiles y cuán dependientes somos en Dios. De que si Dios decidiera quitarnos la salud, te aseguro que se vendrían muchas cosas abajo. Y no entender, es cuando lograríamos entender de que todo lo que tenemos viene de Dios. El aire que respiramos viene de Dios, ¿verdad? Nuestras casas en donde Dios nos ha permitido vivir, viene de Dios, son un regalo de Dios. Si tenemos la oportunidad de tener un carro, es un regalo de Dios. La ropa que podemos vestir es un regalo de Dios. Todo es un regalo de Dios. Entonces, ahí comienza todo. Entonces, cuando nosotros damos, debemos entender de que la manera en que nosotros debemos de dar, debemos entender que simplemente estamos dándole a Dios en una manera de adoración. Mira, en el antiguo Israel, cuando Dios pedía ofrendas, en el antiguo Israel, la forma en cómo se traían las ofrendas, o la forma en cómo ellos, ¿cómo se le llamaba cuando se daba una cosa por la otra? ¿Trunqueaban? Trueque. Había un trueque, ¿no? La forma era de que yo te doy grano y tú me das, no sé, otras cosas. Entonces, lo que Dios pedía que trajeran de ofrenda era, si te das cuenta, eran granos en el Antiguo Testamento, eran animales en el Antiguo Testamento. Y cuando el pueblo traía los granos y los animales, los traían delante del altar. ¿Y sabes qué es lo que hacían con lo que el pueblo traía? Lo quemaban como una ofrenda a Dios. Y Dios se agradaba cuando algo lo traían y se quemaba. Ahora, piensa la mentalidad del pueblo cuando traían lo que ellos usaban para vivir. Porque ellos vivían del grano, ellos vivían de los animales, pero nunca lo vieron como un desperdicio. Porque ellos nunca dijeron, ¿cómo es posible que traemos esto y lo que traemos se quema para que suba delante de Dios? Porque ellos entendían que todo lo que ellos daban era un acto de adoración. Y ponían delante del altar
aquello que podían valorar más para que fuera consumido como un acto de adoración a Dios y decir, Señor, lo que pudiéramos llegar a valorar más que a ti, lo rendimos delante de tu altar. Entonces, esta era la mentalidad. Y esta debe de ser nuestra motivación también, que cuando damos, estamos adorando a Dios. Es una adoración práctica. Y ahorita vamos a aprender cómo Dios habla de que el dar y el ser generosos y adoramos a Dios es una manera práctica de decirle a Dios que le amamos. Salmo 96:8 dice, tributen al Señor la gloria que merece su nombre, traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. Date cuenta que siempre que se busca o se llamaba a la adoración, siempre venía acompañado de trae tus ofrendas, trae tu adoración a Dios de maneras prácticas. Ese es el corazón de la adoración. Es cuando rendimos a Dios en ocasiones lo que más valoramos. La ofrenda, el diezmo, son actos de adoración. Casi por lo regular, cuando una persona experimentaba la bondad de Dios, ¿cuántos de ustedes han experimentado la bondad de Dios? Qué bonito canto hemos cantado, ¿eh? A veces la bondad de Dios. Pero tú sabes que cuando la gente en la palabra experimentaban la bondad de Dios, una de las maneras en que ellos respondían era siendo generosos. Ese es un patrón bíblico. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de la mujer que derramó el perfume de alabastro ante los pies de Jesús? Cuando esta mujer experimentó el amor de Jesús y la gracia y la aceptación de Jesús, lo primero que quiso hacer esta mujer fue derramar un vaso de alabastro, y todo lo que los que la estaban viendo pensaron que era un desperdicio, y Jesús dijo, no es un desperdicio, es un acto de adoración, lo que esta mujer está haciendo conmigo. ¿Cuántos se acuerdan de Zaqueo? ¿Saben quién es Zaqueo? ¿Saben quién fue Zaqueo? Yo me acuerdo mucho que de niños, mis hijos, mi esposa les cantaba mucho la canción de Zaqueo. Dicen que Zaqueo era un chaparrito, era muy chiquito. Y hay un canto, ¿se lo saben ese canto de Zaqueo? Zaqueo era un chaparrito así, que vivía en Jericó, y cuando Jesús pasó por ahí, a un sicómoro subió, y un canto muy bonito, ¿no? Pero habla de que Zaqueo era un recaudador de impuestos, era un hombre que robaba, era un hombre, hasta como su nombre lo dice, era saqueador, Zaqueo. Y se encuentra con Jesús, y Jesús le dice, prepárame tu casa porque quiero ir contigo a comer. Y Zaqueo se sintió honrado y experimentó el amor de Jesús. ¿Y sabes qué fue lo primero que hizo Zaqueo? Dijo, Señor, daré todo lo que le he quitado, lo regresaré. Y dice que fue generoso y dio todo su dinero de regreso. Pero fue porque tuvo un encuentro con Jesús. Ve a Jacob, cuando le dijo, Señor, si tú me prosperas al lugar en donde voy, te daré el diezmo de todo, y Dios lo prosperó, y dice que Jacob dio el diezmo de todo. Abraham, David, si tú miras a David, fue un hombre de adoración, un hombre adorador que amó a Dios, pero fue un hombre que lo mostró su adoración en dar de lo que él tenía a Dios. Noé, la mujer pecadora, la viuda, y pudiéramos mencionar hombres y mujeres, no solamente en la Biblia, pero hombres y mujeres de la actualidad que en ocasiones son tocados por la bondad de Dios, y lo primero que hacen es de que quieren ser generosos porque saben lo que Dios ha hecho en sus vidas. Es por eso que el dar es un acto de adoración, y esa es la mentalidad que debemos de tener. Ahora yo quiero que vayas conmigo a 2 de Corintios y que leamos capítulo 8, y vamos a leer del versículo 1 al 9. Dice lo siguiente. Segunda de Corintios 8, 1 al 9 dice, ahora hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba, fíjate bien, en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo
y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Ahora, aquí está hablando Pablo a una iglesia, a las iglesias de Macedonia, que estaban pasando por dificultades. Era una iglesia que estaba pasando por pobreza, pero fue una iglesia que dio con generosidad. Por lo tanto, lo que Dios nos está diciendo aquí es de que en los tiempos difíciles y en los tiempos de escasez, nunca debe de ser una excusa para dejar de ser generosos. Cuando tú pasas por momentos difíciles, ¿qué es lo primero que tratas de hacer cuando pasas por momentos de economía difícil? Posiblemente dices trabajar más y en ocasiones dices tengo que trabajar. Pero en ocasiones Dios nos pide que confiemos en Él, que cuando pasamos por momentos de escasez y momentos de dificultad, que confiemos en Él y que demos aún en medio de nuestra pobreza y que demos incluso en medio de nuestra necesidad, porque entonces estamos dándole la oportunidad a Dios de que Él muestre su poder a favor de nosotros. Yo te decía que a mí yo mismo batallé con el tema de la generosidad. Y yo recién casado, mi meta fue trabajar mucho para darle a Saraí todo. Y recuerdo que empecé a trabajar y me di al trabajo y dejé de ir a la iglesia, me alejé de Dios. O sea, para mí fue bien obvio que mi deseo por hacerme rico era más importante que servir a Dios. Y eso duró un año, donde yo nada más veía a Saraí en ratitos, porque fíjense bien, trabajaba tanto que los fines de semana me ofrecían más trabajo y prefería trabajar en lugar de pasarlos con Saraí, porque yo decía, es que tengo que darle todo a Saraí. Y materialmente, creo que le di algunas cosas, porque me acuerdo que materialmente primero le compré su sala y le compré su televisor. En aquel entonces el tamaño más grande era 27 pulgadas. Y yo decía, tengo contenta a Saraí. Pero Saraí no estaba contenta con eso. Uno, porque me estaba perdiendo por el dinero. Y dos, porque me había alejado de Dios. Y me invitaba y me decía, Saraí, ¿por qué no te quedas el domingo? Vamos a la iglesia. Mi corazón estaba lejos de Dios, pero mi corazón anhelaba hacerse rico. Porque yo pensaba que el trabajar duro y las riquezas era lo que me iba a sacar de los problemas y era lo que me iba a dar significado en la vida. Y a lo mejor la historia a muchos se las he contado, pero llegó el tiempo en donde Dios trató con mi corazón y yo tuve que abandonar el trabajo porque Dios habló muy, muy directamente a mi corazón y me mostró que lo había abandonado a Él. Y en una ocasión fui al grupo y un hermano me dijo, oye, ya no te he visto por mucho tiempo. Y fui al grupo porque Saraí me molestaba mucho de ir al grupo. Y ahí estaba, y a mí como me molestaba que me dijera, vamos a la iglesia, ve al grupo. Ahora, yo te estoy diciendo que esto pasó cuando yo me llamaba cristiano, porque yo había hecho mi confesión de fe, me había casado en la iglesia y creo que duré como 2 años sirviendo en la iglesia y luego me entró la avaricia de quererme hacerme rico y me fui a trabajar. O sea, estoy hablando de que me llamaba a mí mismo cristiano. Y en una de tantas le dije a Saraí, ok, tenía el grupo y me acuerdo que fue un miércoles y ese miércoles por casualidad me tocó descansar y pues yo fui medio molesto porque dije, en lugar de que me deje de descansar, quiere que la acompañe al grupo. Y ahí voy con ella al grupo. Hace que me iba jalando al grupo. Por eso, mujer, sé persistente en orar, en invitar a tu cónyuge, no desmayes.
Pero no fue un buen grupo, porque el hermano que estaba ahí era un que me conocía y me dijo, hace mucho tiempo que no te vemos, y al final me dijo, vamos a orar por ti. ¿Y sabes cuál fue mi corazón? Y te estoy siendo muy vulnerable. En mi corazón yo dije, oren. No se los dije audiblemente, dije, sí, oren para que Dios me siga bendiciendo y que me siga dando más trabajo. ¿Sabes qué fue lo que me dijo este hermano? Me dijo, vamos a orar, pero vamos a orar para que Dios te quite un trabajo. Porque yo tenía 2 trabajos, porque me quería hacer rico. Y cuando me dijo eso, me enojé mucho, porque así es el corazón. Me enojé que me confrontara de esa forma. Y oró para que Dios me quitara un trabajo. Y oró porque dijo, esto lo ha alejado de ti, Señor, quítale un trabajo. ¿Cómo crees que salí del grupo con Sarai? Me enojé con Sarai y le dijo, es lo que tú querías. Tú sabías, tú lo habías planificado, tú sabías lo que iba a ocurrir y por eso querías que fuera el grupo. Y salí súper enojado, enojado. O sea, le dije, ¿cómo es posible que hayas planificado esto? Pero era mi corazón. Y me fui a la cama, molesto, como no tienes idea. Pero nunca se me olvida, porque estábamos viviendo en ese entonces, todavía me acuerdo de la cama y todavía me acuerdo lo que teníamos y me fui a la cama enojado y de repente, como a medianoche, de la nada despierto inquieto, desperté, tal vez todavía en mi enojo. Yo no soy muy místico, yo no te digo que escucho a Dios audiblemente o que lo he escuchado audiblemente muchas veces en mi vida. Pero una de las ocasiones que te puedo decir, escuché a Dios hablar a mi vida y casi audible, es cuando Dios me dijo esta noche, lo vas a perder todo si no dejas tu trabajo. Y dice, no solamente tu trabajo, dice, no, Dios me dijo, quiero que vayas y dejes el trabajo que yo te di, que dejes el trabajo que yo no te di, deja el trabajo que te buscaste, porque no confiaste en mí. Fue tan fuerte, ¿qué fue lo que hice en la mañana? Me levanté, me fui al trabajo que yo me había buscado y fui a renunciar. Fue tanta mi convicción. Y que voy y que les digo, lo siento, pero ya no puedo seguir trabajando. ¿Qué crees que me dijeron? Carlos, no te vayas, que me ofrecen más dinero y que me ofrecen una promoción. Y me dicen, Carlos, estábamos a punto de hacerte supervisor. ¿Sabes qué? No te vayas, queremos que te quedes, te damos más dinero. Pero yo sabía lo que Dios había hablado en mi vida. O sea, yo sabía que Dios había hablado en mi vida y que Dios me había dicho, lo vas a perder todo si no confías en mí. Y les dije, muchas gracias, pero no. Muchas gracias, pero no. Y no me dolió porque lo estaba haciendo porque sabía que Dios me lo había dicho. Y tú dirás, pastor, de ahí en adelante Dios le fue muy bien. Bueno, al mes empezaron las pruebas. Porque al mes me corrieron del otro trabajo. Y yo entre mí dije, Señor, me equivoqué, a lo mejor me dijiste que dejara este trabajo y a lo mejor tenía que quedarme con el otro. Y me quedé sin trabajo. Y me quedé sin ninguno de los dos trabajos. Y te estoy hablando en un tiempo donde yo no podía trabajar en cualquier lugar, porque mis documentos todavía estaban en proceso. No podía trabajar en cualquier lugar. Me quedé sin nada. Y comenzó un tiempo económicamente difícil. Pero algo que te puedo decir es de que Dios comenzó a probar mi corazón si verdaderamente confiaba en Él. Tocaba puertas y no se abrían puertas por un trabajo. El único trabajo que me abrió puertas fue lo que se llama valet parking, estacionando carros. Era lo único que podía conseguir.
en un lugar de gente millonaria y yo decía, bueno, pues aquí ya con una propina que me den, con eso lo hago para el día. Mentira, porque los más ricos son los más tacaños. Y en ocasiones les desestacionaba su carro y a veces no me daban $1 a veces de propina. Y yo vivía y trabajaba por propinas porque era lo único que me ofrecían. O sea, y a veces llegaba a la casa con $15. Literalmente llegaba a la casa con $15. Y, y buscaba trabajo y no me lo daban. Era un tiempo difícil. Y en ocasiones no teníamos para tortillas. ¿Qué hacíamos cuando no teníamos ni para tortillas? Buscábamos monedas en el sillón, ojalá que se nos haya ido una moneda para poder las coritas, porque en aquel entonces paquetitos de tortillas costaban 25 centavos, los que se acuerdan, estábamos hablando de casi 30 años. Y buscábamos monedas, pero no había, y era un tiempo de mucha prueba en mi corazón. Pero yo sabía que Dios me había dicho que tenía que confiar en Él. Y de ahí no me moví, dije, Dios, tú me dijiste, y ahorita la estamos pasando mal. Y empezamos a ver a Dios obrar de maneras muy, muy palpables, donde tú dices, solamente Dios, solamente Dios. En donde en ocasiones en la iglesia se nos pedía dar y nosotros decíamos, no tenemos, pero aunque sea $1, pero Señor, aquí está porque es lo único que podemos dar y lo damos con sacrificio. Y empezamos a ver a Dios obrar en nuestra vida hasta el día de hoy. Yo te digo, no me arrepiento de haber hecho eso. Porque posiblemente hubiera perdido mi matrimonio por el amor al dinero. Hubiera perdido mi familia porque mi hijo estaba pequeñito por el amor al dinero. Es por eso que Dios dice, cuando el dinero comienza en nuestra vida a ser más importante que Dios, nos empezamos a alejar de Dios. Y dice Timoteo, tengamos cuidado de que nuestra esperanza no se migre a las riquezas, que son engañosas. Porque si nuestros corazones comienzan a alejarse de Dios, comenzamos a pensar que el dinero es nuestra esperanza, que nos puede sacar de los problemas, que nos puede aliviar de los problemas y que nos puede dar una vida feliz. Es ahí cuando comenzamos a migrar nuestra esperanza de Dios. Entonces decimos, el dinero me puede dar la felicidad, me puede dar la estabilidad, me puede dar todo lo que necesito. Es cuando nuestra esperanza, que debería estar en Dios, comienza a migrar a las riquezas. Es por eso que dice Dios, tengan cuidado que sus corazones no migren de la esperanza en Dios a las riquezas. Y cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, Dios los bendice de una manera muy, muy importante. ¿Y se acuerdan cómo Dios los bendijo? Y Dios empezó a decirles, antes de que se vayan, comiencen a pedirle a las mujeres que les den vestidos y platas y oro. Y dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron con muchas riquezas. Y Dios les dijo, tengan cuidado que cuando entren a la tierra de bendición, no se olviden, tengan cuidado de no olvidarse quién es el que les da las fuerzas para hacer las riquezas. Y el pueblo se olvidó, porque se dice que en medio del desierto hicieron un becerro de oro. Ahora te hago una pregunta, ¿de dónde sacaron el oro? De la bendición que Dios les había dado, hicieron un becerro de oro. Y no debemos de admirarnos, porque ¿cuántos de nosotros, mi ejemplo, a veces Dios nos comienza a bendecir y hacemos de la bendición nuestro becerro de oro? Ponemos nuestra confianza en nuestro becerro de oro en lugar de entender que lo que Dios nos ha dado es para bendecirnos y para hacer de bendición y decir, Señor, guarda mi corazón de que mi corazón no se olvide que tú eres el que me das el poder para hacer las riquezas. Es por eso de que la escasez en nuestra vida nunca debe de ser una excusa para dar.
porque Dios siempre en ocasiones nos llama a la fe. Mira a la viuda que Dios envió a Elías a una viuda a que lo alimentara. Era una viuda que no tenía y Dios le dijo, esa viuda es la que te va a alimentar. ¿Por qué? Porque Dios quería manifestar su poder en ella. Mira la viuda que dio la ofrenda y Jesús la miró. Y Jesús la miró y dijo, esta viuda ha dado mucho más que todos. ¿Por qué? Porque la escasez nunca es una excusa para decir no doy. Al contrario, la escasez es una oportunidad para ver a Dios obrar, para ver a Dios ser el Dios en nuestra vida y entender que nuestros trabajos no son la fuente de nuestro sustento. Si se cierra un trabajo, Dios sigue siendo Dios y Él sigue siendo nuestro sustento. Él sigue siendo el que nos provee. Por eso creo que la iglesia, cuando Dios dijo, la iglesia o el pueblo a veces me puede robar, lo que Él está hablando es de que cuando dejamos de ser generosos, dejamos de invertir en lo más importante, en el reino de Dios. Dejamos de invertir en lo que es eterno y empezamos simplemente a invertir en lo que es temporal. Hay una escritura que dice, donde está nuestro tesoro, ahí estará ¿qué? Nuestro corazón. Ahora, fíjate bien, cuando Dios le dijo al pueblo, traigan el diezmo al alfolí, el alfolí era el lugar del tesoro, donde se atesoraba lo que se traía. Qué interesante, porque dice Dios, traigan sus diezmos y sus ofrendas, tráiganlos al lugar de tesoro. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo traen a este lugar, demuestran que aquí está su corazón. Ahora te hago una pregunta. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es tu tesoro? Porque dijo Jesús, donde está nuestro tesoro, ahí estará tu corazón. Te ayuda un poco para que entendamos, ¿ok? ¿A cuánto les gusta el fútbol? Soccer. ¿Sí? A todos. ¿Cuántos han ido a un estadio a ver fútbol? Yo nunca he tenido la oportunidad, pero ¿cuántos han ido a un estadio? Yo escucho gente que va a estadios y les gusta y a veces yo digo con un día me gustaría tener la experiencia. No soy muy aficionado al deporte, pero digo, bueno, pero he escuchado de hombres que pagarían lo que fuera para poder asistir a un partido de fútbol. Es decir, ellos estarían dispuestos a dar todo lo que ellos quisieran para ir a un partido de fútbol. ¿Por qué crees que no se les hace difícil pagar por un boleto? Aunque sea caro. ¿Por qué crees que no se les hace difícil? Porque ese es su tesoro. Y donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahora, hermanas, ¿te cuesta trabajo a ti comprarte un outfit, ropa? ¿Te cuesta trabajo decir, oye, me voy a invertir en mi ropa? ¿En qué inviertes más? En donde tú inviertas más, ahí está tu corazón. Ahí está tu tesoro. En donde invertimos más, ahí está nuestro tesoro. Ahora, muchos creen en el ahorro. Yo creo en el ahorro. Muchos creen en el ahorro, pero muchos creen en el ahorro sin generosidad. Cuando tú crees mucho en el ahorro, sin generosidad, el banco se convierte en tu templo y tu tesoro se convierte en almacenar más cosas. Es por eso que Jesús nos está advirtiendo, nos está diciendo, tenemos que cuidar el corazón. ¿Y dónde está nuestro tesoro? Si nuestro tesoro es Dios, y para nosotros lo más importante es Dios, no tendríamos problemas de ser generosos. Uno, porque sabemos que todo viene de Él, y dos, estamos cumpliendo el propósito de Dios cuando somos generosos. Y cuando somos generosos, Dios nos va a dar y nos va a dar más para poder seguir siendo generosos. Entonces, no tenemos que nosotros entrar en pánico, sino debemos entrar en confianza y entender que cuando damos a Dios, simplemente estamos dando de lo que Él nos da. Y Él nos seguirá dando más para poder bendecir a otras personas. Ahora, cada vez que Dios nos pide que demos, Dios nos pide que demos generosamente y sacrificialmente. Fíjate bien, ¿ok? Cada vez que Dios nos pide que demos, Dios nos pide que demos con generosidad
y que demos sacrificialmente. Es decir, que en ocasiones el dar, tenemos que sacrificar otras cosas para poder dar en lo que es más importante. ¿Por qué es que Dios nos pide dar sacrificialmente? Porque es la manera como Él dio. Jesús se dio a sí mismo sacrificialmente. Él dio su vida. Él murió en la cruz por ti y por mí. Derramó su sangre por ti y por mí. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, y el Hijo se dio a sí mismo y se entregó por nuestros pecados. Y si estábamos orando en la tarde, antes de comenzar, y si nosotros miramos en la cruz del Calvario, ¿cómo Dios nos amó? ¿Cómo Dios nos amó? Sacrificialmente. Porque Cristo Jesús estuvo dispuesto a derramar su sangre, a experimentar bofetadas, a experimentar burlas. Estuvo dispuesto a que su costado fuera atravesado, sus manos fueran atravesadas por los clavos. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por amor. Y lo hizo de una manera sacrificial. Por eso la palabra de Dios dice, mirad con cuán grande amor nos ha amado el Padre. Miren, observen cómo Dios nos ha amado. De una manera sacrificial. Es por eso que Dios, siendo generoso, nos dio a su Hijo y nos lo dio de una manera sacrificial. Por lo tanto, cuando tú y yo damos, también debe de ser de una manera sacrificial. De una manera donde damos, y lo damos en ocasiones más allá de nuestras posibilidades. Yo siempre le digo a Sarai, amor, a veces yo tengo que esconder mis zapatos, porque si de ti fuera, hasta mis zapatos dabas. Porque le gusta dar, a ella le gusta dar. Ella siempre anda dando. Y llega el tiempo en primavera que dice, ¿sabes qué? Es tiempo de donar. Porque ¿cuántos de nosotros a veces nos amontonamos de cosas? Y nosotros tenemos una práctica donde viene la primavera y decimos, ¿sabes qué? Hey, vamos a través de todo lo que tenemos y es tiempo de donar. Hay gente que me han dicho, pero no, pues es que lo puedes vender, eso lo puedes poner en Facebook Marketplace, y le puedes sacar esto. Y Sara y yo decimos, no, o sea, vamos a donarlo. Hay alguien que lo puede utilizar y vamos a donarlo, ¿no? Pero a veces Sara como que quiere dar todo. O sea, le digo, no, amor, si te dejo a ti que seas la que dirijas, nos quedamos sin nada, ¿no? Pero es dar con generosidad. Una ocasión, yo tenía mi camioneta, una Honda Odyssey. Y Dios habló a mi corazón y me dijo, dala, regálala. Ahora, la camioneta andaba todavía. Y Dios me dijo, dónala. Ya teníamos el otro carrito, el que traemos ahorita. Y dentro de mí dijo, pero es que me costó mucho trabajo comprarla, pagarla. Y yo sé que no, ya está viejita, pero todavía anda. Y Dios me dijo, no, quiero que la des. Y la regalé, la doné. Y luego es interesante que un hermano vino y me dijo, pastor, ¿sabe qué? Tengo un carro que ya no uso. Y Dios me dijo que se lo diera. Y me lo regaló. Y ahora, cuando me lo dio a mí, yo no pensé, wow, Dios, me estabas probando. Sino cuando me lo dio, ¿qué fue lo primero que hicimos? ¿Quién lo necesita? Y había aquí una familia, no les voy a decir quién, pero aquí había una familia que en ese entonces andaba sin carro y andaba necesitada y andaba con problemas porque su carro se le había descompuesto. Y entonces le vengo y yo dije, ya sé por qué Dios me lo dio, el otro carro. Y vine a esta familia y le dije, oye, tengo un carro, me lo acaban de regalar y la verdad yo no quiero pues pagar más seguro y no quiero invertir en otro carro, estoy contento con un carro. Y le digo, si lo quieres, ahí está el carro. Y me dijo, ¿de veras, pastor? Le digo, sí, ahí está el carro. Y se lo regalamos el carro. Pero cuando das con generosidad, o sea, es una alegría el dar con generosidad. O sea, la palabra de Dios dice que es mejor que dar que recibir. Y en ocasiones cuando damos el corazón cambia, el ser generosos el corazón cambia.
Y experimentamos a Dios de maneras que no lo vamos a experimentar de otras maneras, a menos que seamos generosos. Pero cuando solamente estamos tratando de nosotros de retener, no vamos a experimentar la bendición de Dios y no vamos a experimentar a Dios como lo pudiéramos experimentar. Y en ocasiones a lo mejor vamos a tener que trabajar más para lograr algo que si fuéramos generosos y que Dios comienza a abrir puertas para que logremos lo que queremos, pero Dios va a empezar a bendecirnos sin que nosotros tengamos que dedicarnos a conseguirlo. Por eso la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que el mundo busca, dice Dios, van a ser añadidas a tu vida. El mundo busca muchas cosas. El mundo busca, pueden ser cosas materiales, y dice Dios, mira, hay muchas cosas que el mundo busca y que el mundo anda en busca de él, pero dice, tú no te preocupes por eso. Dedícate a buscar primeramente el reino de Dios. Dice Dios, y lo que tú necesites, yo lo voy a añadir, porque soy tu Padre. ¿Cierto? Y dice, y tu Padre sabe de las cosas que tú tienes necesidad, antes que ¿qué? Que se las pidas. Hermano José y hermana Luz, ustedes tienen hijos. Me imagino que se deleitan en darle a sus hijos. ¿Verdad que sí? Ya viste, Cintia, aprovecha. Pero ¿verdad que uno se deleita como padres en darle a los hijos todo? O sea, uno se goza en darle a los hijos. Y dice la palabra de Dios, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará todas las cosas? Pero Dios nos quiere dar todas las cosas no para que nos hagamos más ricos. Ese es un evangelio equivocado. El que dice, Dios te quiere dar para que te hagas más rico. No, Dios te quiere dar para que seas más generoso. O sea, la razón por la cual Dios nos quiere bendecir es para que seamos más generosos en nuestra vida. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que cuidar al ser generosos es dar con generosidad, pero también dar con la actitud correcta. Por ejemplo, la actitud correcta. No doy para recibir algo a cambio, aunque Dios siempre nos bendice, no necesariamente con algo económico, pero Dios nos bendice de maneras en las que no nos imaginamos y que en ocasiones no vemos, pero Dios nos bendice cuando somos generosos. Dios no se queda con nada, porque dice que cuando una persona da, le está dando a Dios y Dios no se queda con nada, siempre Dios nos lo va a regresar. Nunca debemos de dar algo para recibir algo a cambio. Tenemos que dar con un corazón alegre, porque Dios ama al dador alegre. Cuando yo doy, tengo que dar con alegría de corazón, porque sé que Dios es nuestro proveedor. Debo de dar intencionalmente. Tengo que tener ritmos de dar. Por ejemplo, la palabra de Dios dice claramente, dice, cada uno conforme haya prosperado, cada semana, dé al Señor conforme haya prosperado. ¿Sabes lo que hacemos, Saray y yo? Yo me acuerdo desde que empecé a entender esto. Cada semana o cada vez que recibimos, apartamos lo que le vamos a dar a Dios. Es lo que la Biblia dice, los primeros frutos. Los primeros frutos es un principio bien importante, porque estamos diciendo, Señor, te doy lo primero a ti, que eres Dios, y confío en que tú vas a bendecirme con el resto, pero los primeros frutos es antes de que yo pague mi casa, antes de que yo pague el gas, antes de que yo pague la electricidad, antes de que yo pague cualquier otra cosa, primero le doy a Dios los primeros frutos. Muchas ocasiones le damos a Dios de lo que nos sobra. Y si nos sobra y decimos, ok Dios, déjame primero pago lo que tengo que pagar y si me sobra, entonces te doy, dice Dios, no, porque no estás confiando en mí. Dice Dios, primero dame los primeros frutos y te aseguro de que yo voy a bendecir el resto de tu dinero. ¿Por qué crees que hay un principio en la palabra? Es de que dale a Dios el 10% y el 90% Dios lo va a bendecir. Y Él te va a dar la sabiduría, el cómo manejar el 90%. Pero primero es darle a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos de ustedes pagan taxas cada año? ¿Sí? Y si no pagas taxas, si no pagas impuestos, ¿qué pasa?
Pero si intencionalmente dices, no pago, no pago, intencionalmente no voy a pagar. Hasta el bote vas a dar, ¿verdad? Pero tenemos más miedo al gobierno tememos más al gobierno que a Dios. Porque Jesús dijo, dar a César y a Dios lo que es de Dios. O sea, hay algo que es de Dios, hay algo que es del gobierno, hay que pagar intereses, impuestos, dice Dios, dale al gobierno lo que es del gobierno, págalo. Pero da a Dios también lo que es, hay algo que también es de Dios. Dáselo a Dios. Pero solamente cuando somos adoradores y entendemos que todo lo que tenemos es de parte de Dios. Ahora, Dios no nos pide para arruinar la vida. Dios nos pide para bendecir nuestra vida. Si leemos la escritura que leímos al principio, dice, pruébame ahora en esto. Si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición, ¿hasta qué? Hasta que sobreabunde. El Nuevo Testamento dice, dar y se te dará. El que siembra abundantemente, ¿qué? Segará. Es decir, Dios nos promete, y no es nuestra intención, pero Dios dice, si tú das, mira tu ofrenda y mira lo que tú das como una semilla. Porque lo que tú das es una semilla que Dios la va a usar para poder reproducir y para poder multiplicar y poder bendecirte. No solamente eso, piensa en todas las acciones de gracias que hay cuando tú bendices con tus diezmos y tus ofrendas para que el Evangelio sea predicado, para que el pobre sea ayudado, para que los necesitados sean ayudados, porque es una manera en que Dios recibe honor y recibe gloria, cuando nosotros somos fieles con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pero es una cosa de nuestro corazón. He ido aprendiendo cómo Dios nos bendice. Y nosotros siempre queríamos ir a Israel. Pero para nosotros era un sueño muy lejano. ¿Cierto? O sea, siempre queríamos ir. ¿Cuánto cuesta un viaje a Israel? Ahorita si tú miras, para que yo y mi esposa fuéramos fácil $15,000 en un viaje a Israel. Y un día, el año pasado, no hace como 2 años, estábamos platicando. Y qué bonito hubiera sido que tuviéramos la oportunidad de ir, pero bueno. Y dice Sarai, pues vamos a ponerlo en manos de Dios. Y oramos y Dios, un día nos gustaría ir a Israel, un día nos gustaría viajar a Israel, pero ponemos nuestras necesidades en ti. Es un deseo, Dios. Si se hace, se hace, si no se hace, pues no se hace, pero... Y lo dejas ahí, ¿no? Es como esas oraciones que si pasa bien, si no pasa, está bien. Y el año pasado, yo no sé quién, pero el año pasado alguien vino y nos dijo, Carlos y Saraí, y Tamás usó a otra persona como medio y me dijo, mira, esta persona no quiere que sepas quién es, pero me pidió que te dijera esto. Y nos pagaron un viaje a Israel, totalmente pagado. Nosotros nos quedamos como, ¿esto es real? Y cuando comienzas a conocer a Dios dices, así es como Dios, yo tuve que haber trabajado y ahorrado por unos 10, 15 años para poder ahorrar unos $15,000 para irme de viaje. Pero Dios dice, no, yo quiero bendecirte. Y ustedes saben que el año pasado estábamos a punto de irnos y ya teníamos nuestras maletas listas. Yo soy de los que cuando voy a salir empaco a veces hasta un mes antes, ¿no? Porque no quiero que se me olvide nada. Así soy de meticuloso a veces. Y digo, déjame ver si no se me olvidó. Y tengo mi maleta en la cama, dice Saraí, dice, como que estás medio, necesitas ayuda. Porque, en serio, o sea, yo empaco mi maleta y me preparo. Exactamente un mes antes. Íbamos a ir precisamente con el pastor Hugo
Él estaba organizando este viaje y nos íbamos a ir con él. Y un mes antes, exactamente, se soltó la guerra. Ya no pudimos ir. Y la persona nos dijo, no se preocupen, los fondos ahí están. Para cuando se vuelva a abrir las puertas de poder viajar a Israel, el viaje es de ustedes. Pero cuando Dios te bendice, en ocasiones Dios te va a dar lo que a ti te llevaría mucho trabajo lograrlo. ¿Sí? Yo tendría que haberme dedicado, o a lo mejor nunca se me hubiera hecho darme la oportunidad de poder ir y guardar casi $15,000 para un viaje de estos. Pero yo me he dado cuenta que cuando tú eres fiel a Dios, en lo poco, dice Dios, yo te voy a bendecir. Te voy a bendecir y voy a hacer por ti lo que tal vez tú tendrías que trabajar más. Por eso hay una escritura que dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es decir, cuando Dios te bendice, no va a haber tristeza con la bendición de Dios. Hay mucha gente que tiene muchas cosas, pero no son bendecidos. Hay gente que tienen cosas y están pagando por las cosas que tienen. Están endeudados, que es otra cosa, pero no están bendecidos. Cuando Dios te bendice, dice Dios, yo te bendigo, pero no habrá tristeza con la bendición que yo te doy. Entonces, tenemos que ser una iglesia que entendemos que el dar, número uno, es para adorar a Dios, es para bendecir la obra de Dios, pero Dios nunca se quedará con nada. Siempre Dios nos va a bendecir. No necesariamente en ocasiones con economía, pero ciertamente Dios nos va a bendecir, no solamente en esta vida, sino en la eternidad.